Saludos a todos y bienvenidos al rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Israel continúa siendo el tópico más discutido en la prensa internacional. Así que, como lo hicimos en los pasados días, vamos a comenzar con el tópico de las noticias relacionadas con Siria. Como se refleja de este titular, aviones israelíes bombardean Siria y sus tropas presumiblemente siguen internándose en el país. Como ustedes saben, en la comunidad de este canal puse el enlace a la noticia que tiene visuales que indica que la Fuerza Aérea de Israel en horas de la noche condujo un intenso ataque en el puerto de Latakia, destrozando los navíos de la Marina de Guerra de Siria, que estaban atracados en dicho puerto, y otros localizados en otros puertos de Siria para un total de 15. De este ataque no se ha dicho en ningún momento si marinos de la Marina de Guerra de Siria o personal civil a cargo del mantenimiento de estos navíos fallecieron durante estos ataques. También se reportó que un centro de investigación en la zona de Damasco fue completamente destruido y según las imágenes no quedó piedra sobre piedra. En esta facilidad alegadamente Siria desarrollaba armas químicas, pero no se indicó qué tipo de armas químicas se fabricaban en dicho lugar. Yo personalmente pienso que la intención de Israel es utilizar la excusa de armamento químico o biológico para destruir todas las facilidades científicas de Siria, aunque sea para desarrollar pastillas para rebajar, en un esfuerzo de llevar a Siria a la era de la edad de piedra con todo lo que tiene que ver con investigaciones y desarrollo científico. Hasta ahora no se ha hablado de que se haya destruido una facilidad de manufactura de armamento químico, equivalentes como la que hemos visto en visuales en los Estados Unidos y en documentales sobre Rusia. También supongo que si Siria tiene algún centro de virología, dicho centro, si no ha sido destruido en estos momentos, debe estar en la lista de edificios a ser destruidos. Y si hay universidades en Siria donde se dan grados universitarios en las diferentes ramas de química y biología, no me extrañaría que dichas facilidades universitarias también sean destruidas. También se indica de que cercano a la frontera norte del Líbano, dentro del territorio de Siria, Israel destruyó unas facilidades donde estaban localizados varios misiles balísticos tipo Scud. El nuevo gobierno de Siria le está solicitando a las Naciones Unidas que intervengan para detener el bombardeo continuo de Israel, ya que el bombardeo incluye infraestructura esencial para los civiles de Siria. También en el área de la comunidad de este canal puse un enlace a la visita por parte de la prensa al palacio del presidente al-Assad, donde se pudo apreciar el lujo y el gran tamaño del palacio y la entrada a un enorme túnel debajo del palacio, más visuales del garaje de vehículos de lujo del presidente Assad. Este túnel naturalmente llega al búnker del presidente Assad. En cuanto a lo que tiene que ver con las tropas de Israel, que alegadamente se están internando en el país de Siria, reporteros investigativos que han analizado las fotografías que provienen de las Fuerzas Armadas de Israel, en lo que se conoce como la línea púrpura o la línea de amortiguación y desmilitarización del acuerdo del año 1974. Dichas fotografías revelan que soldados israelíes han cruzado la línea púrpura internándose en suelo de Siria. Según los artículos que he podido leer, Israel no ha admitido que se está internando dentro de Siria, pero sí ha indicado que está buscando y eliminando cualquier localización que pueda ser eventualmente utilizada para atacar a Israel o que es un riesgo para Israel. Yo solo puedo suponer que están buscando edificios fortificados, arsenales, túneles y otras edificaciones que pueden ser utilizadas con propósito militar. Israel ha indicado de que esta operación militar dentro de Siria es temporal. Aparte de un soldado sirio que murió cuando Israel tomó control de la línea púrpura, no he podido leer de más soldados sirios fallecidos o heridos.
Varios países europeos y árabes se han unido a Francia para exigirle a Israel que se tiene que retirar de la línea púrpura, que tiene que respetar el tratado del año 1974. El ayatollah Khomeini, en un artículo publicado por el periódico Jerusalem Post, culpó a Israel y a los Estados Unidos del derrocamiento de Assad y promete continuar con la resistencia contra Israel. Y como es costumbre, amenazó con la expansión de la resistencia en toda la región. Un dato que deben conocer es que el ayatollah, según se informa, tiene problemas de salud y ya se acerca a los 86 años de edad. Por ende, es muy posible que fallezca durante la administración de Donald Trump y que su hijo sea el próximo ayatollah, siempre y cuando Israel no lo elimine, o un competidor que quiera ser líder supremo de Irán. Un artículo que habla sobre los bombardeos de Siria y del territorio ocupado por Israel dentro de Siria indica que Netanyahu promete cambiar la cara del Medio Oriente. Netanyahu, en un mensaje a la prensa, parece que se hizo responsable de la caída del régimen de al-Assad, ya que dice, y cito, el colapso del régimen sirio es el resultado directo de los duros golpes que hemos asestado a Hamas, Hezbollah e Irán. El eje aún no ha desaparecido, pero como prometí, estamos cambiando la faz del Medio Oriente. Cierro la cita. Y como pueden ver, parece una confesión de Benjamín Netanyahu. El artículo en ningún momento explica qué es lo que Netanyahu quiere decir con la frase cambiar la cara o la faz del Medio Oriente. Si usamos como referencia a la historia cuando se ha utilizado esa frase de diferentes maneras, casi siempre estamos hablando de una guerra, de actos violentos, de derramamiento de sangre para cambiar la cara o el orden social de una zona o su orden político. Así que lo que yo interpreto de las palabras de Netanyahu es más guerra fuera de las fronteras de Israel. Durante el día 11 de diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó 2 resoluciones con una abrumadora mayoría a favor de un alto al fuego en la Franja de Gaza, donde me parece que ya deben tener una docena de estas resoluciones de alto al fuego aprobadas. Y otra resolución respaldando a la UNRWA, que es la organización creada por las Naciones Unidas para llevar servicios esenciales y dar ayuda humanitaria a los palestinos en Israel. Recordemos que Israel catalogó a la UNRWA como una organización terrorista que no puede llevar a cabo actividades en Israel. Además, recordemos que las Naciones Unidas no tienen ningún mecanismo para que estas resoluciones sean vinculantes y por ende Netanyahu y el Parlamento de Israel pueden utilizar estas resoluciones como papel de toilet. Ambas resoluciones naturalmente fueron rechazadas por Estados Unidos, que en estos momentos es prácticamente el único país que respalda a Israel. Mientras Israel está llevando a cabo su propia operación militar en Siria, donde ya, para cuando usted esté viendo este resumen noticioso, ya Israel habrá efectuado más de 500 ataques en suelo sirio, donde Israel está creando una banda estéril en lo que tiene que ver con toda capacidad militar que tenía el régimen de Assad, donde para reponer todo lo perdido, un artículo indica de que el nuevo gobierno tardará años con una inversión millonaria para poder reconstruir el ejército de la nueva Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que las tropas israelíes han avanzado 14 kilómetros dentro del suelo de Siria, dejando atrás la llamada zona desmilitarizada, que conocemos como la línea púrpura, y soldados de Israel están cada vez más cerca de la capital de Damasco. Si los soldados de Israel continúan avanzando hacia Damasco, se cae de la mata que puede ocurrir
un enfrentamiento entre los rebeldes y los soldados israelíes. Otra vez, un artículo apunta a Turquía como el más beneficiado de la caída del régimen de Assad, donde su beneficio inmediato es que el nuevo gobierno temporal de Siria le está solicitando a los sirios de la diáspora que regresen a Siria, donde Turquía se estaría liberando de todos estos migrantes sirios que se estima que suman 3 millones que se refugiaron en su país. Supongo que el llamado también es para toda la diáspora de sirios que huyeron hacia Europa. Quiero hacer una nota que tal vez revela el verdadero futuro de Siria, ya que una reportera que estaba cubriendo las facilidades del Palacio de Assad mencionó que por primera vez en Siria se le ha requerido por los soldados rebeldes que están custodiando el Palacio de Assad que tiene que usar un yihad, donde estos soldados hicieron referencia a que se ha hecho justicia musulmana, como lo promete Alá, y con un líder político nombrado por los ministros del nuevo gobierno de Siria, que posee un grado en leyes de la ley musulmana Sharia. Se cae de la mata que la ley Sharia será la nueva ley de la nueva Siria, donde las mujeres tendrán una ciudadanía inferior y serán obligadas a usar el yihad, y en el peor de los casos, a usar el burka, que las cubre completamente. Si hacemos memoria, el grupo de ISIS y el grupo de Al-Qaeda en Siria exigía que sus mujeres usaran un burka. Antes de salir del tema de Siria, tenemos que mencionar que el líder de los rebeldes, o sea, el general supremo de los rebeldes, que tomaron el control del país con sus armas, este señor que conocemos como Abu Mohammed al-Jolani, afirmó este miércoles que los gobiernos del mundo no deben preocuparse. Otro portavoz del nuevo gobierno dijo que el pueblo de Siria no quiere otra guerra y que se le tiene que dar todo el apoyo al nuevo líder político de Siria, donde se va a redactar una nueva constitución del país. Naturalmente, este mensaje tiene que ser una reacción a todas las noticias que se están publicando de la enorme preocupación que tiene el occidente de que Siria se convierta en un enjambre de grupos tribales extremistas. En otras palabras, según un titular, la Unión Europea teme un vacío de gobernanza que derive en el resurgimiento del extremismo en Siria. Quiero hacer otra nota, que aunque el nuevo gobierno de Siria está pidiendo a las Naciones Unidas que intervengan para que Israel suspenda sus ataques, por otro lado, no le ha solicitado a los Estados Unidos que detenga sus ataques contra posibles localizaciones de ISIS. También hay que hacer otra nota de que hasta este momento no hay acusaciones de crímenes en contra de la humanidad o crímenes de guerra contra Israel en su campaña de destruir todas las capacidades militares del gobierno de Assad. Ahora hablemos de Gaza, donde el panorama es mucho más sombrío. Un convoy que estaba llevando alimentos y ayuda humanitaria a los palestinos en la franja de Gaza fue atacado por las fuerzas de Israel, donde se reporta que más de una docena de personas fallecieron y que más de 30 personas resultaron heridas. Este convoy humanitario fue atacado en el oeste de la ciudad de Khan Younis, que es la ciudad que queda al norte de Rafah. Además se reporta que en el norte de Israel, otro ataque por parte de las fuerzas de defensa de Israel le quitaron la vida a 21 palestinos y que se teme que haya más fallecidos debajo de los escombros, ya que el ataque fue contra un edificio residencial de 4 pisos. Hasta ahora se reporta que la cifra de fallecidos en la franja de Gaza asciende a más de 44.700, donde todavía hay miles de desaparecidos. Una noticia atípica que nos llega de Israel es que se está llevando a cabo una operación para detener a un sinnúmero de ciudadanos israelíes que estaban llevando a cabo operaciones de espionaje para el gobierno de Irán. Un artículo habla que hasta ahora se han detenido casi 30 israelíes espías. Según el artículo, estos israelíes fueron reclutados a través de las redes sociales, donde se les ofreció dinero a cambio de información.
Se alega que estos espías también están asociados de alguna manera en un complot para asesinar a científicos nucleares de Israel, más oficiales retirados del ejército de Israel, pero que primordialmente era para espiar bases militares y sistemas de defensa aérea. También se informó de la muerte del cirujano palestino llamado Dr. Saed Yahuda, que perdió la vida a manos de un francotirador de Israel. El doctor Saed Yahuda abandonó su retiro para atender a pacientes en el hospital Kamal Adwan. Antes de salir de la zona de Israel, una noticia indica que el presidente Trump estaría de acuerdo con la anexión de Gaza por parte de Israel. Esto es algo que se cae de la mata porque recordemos que yo les indiqué a ustedes que su yerno Kushner, esposo de Ivanka Trump, estaba llevando a cabo una campaña identificando inversionistas para urbanizar la costa de Gaza con apartamentos de lujo. Y en sus presentaciones, él decía que esas tierras eran demasiado valiosas para estar en manos de los palestinos. Viajando al país de Corea del Sur, lo que tenemos que añadir a lo que mencionamos en el resumen anterior es que el ministro de la Defensa de Corea del Sur, que estuvo en funciones durante el episodio de la ley marcial, trató de suicidarse y está ahora detenido. También se informa que la policía de Corea del Sur realizó un allanamiento en la casa del presidente Yoon. Aparentemente, como su partido lo protegió de un juicio político, las autoridades de ley y orden están buscando evidencia para levantar cargos criminales contra el presidente, para que de esa manera ponerlo bajo arresto para ser procesado como un criminal común y corriente en las cortes del país. En otras palabras, el presidente Yoon no tiene chupamedias en la Corte Suprema para otorgarle inmunidad universal en todo acto presidencial, como lo tiene el presidente Donald Trump. Ahora viajemos al escenario ruso-ucraniano. Moscú informa que tomará venganza por el ataque utilizando 6 misiles ATACMS de los Estados Unidos utilizados para atacar la base aérea militar Tagarok en la mañana del 11 de diciembre, donde 2 fueron destruidos por las defensas aéreas y los otros alegadamente fueron desviados por las defensas electrónicas de la base. Esta noticia dice que varias personas resultaron heridas por los escombros de uno de los misiles interceptados y que la base no sufrió daños, pero menciona que por lo menos un edificio sufrió daños leves, más 3 vehículos militares y carros de civiles que estaban en un estacionamiento adyacente a la pista de aterrizaje. También los rusos informan a través del medio noticioso TASS que sus fuerzas armadas llevaron diversos ataques contra las fuerzas armadas de Ucrania, contra su equipo militar en 141 localizaciones en las pasadas 24 horas y alegaron que eliminaron a 515 soldados ucranianos y que destruyeron un depósito de municiones. Posiblemente cuando usted esté leyendo este video ya los rusos estén entrando a los suburbios de la ciudad de Pokrovsk, que yo les indiqué a ustedes en programas anteriores que esta ciudad era o es el centro de logística de los ucranianos para sostener sus tropas en Donbass y que su población antes de su desalojo masivo era de 60,000 ucranianos. Les digo esto porque un titular dice que las Fuerzas Armadas de Rusia están a menos de 2 millas de la ciudad de Pokrovsk. Una vez caiga esta ciudad, las fuerzas ucranianas en Donbass estarán rodeadas, sin poder recibir las municiones que necesitan para continuar batallando. Después de esta conquista, los rusos se moverán a ocupar las 2 ciudades de Zaporizhia y Dnipro. Ante este escenario, yo dudo mucho que Putin en estos momentos quiera un acuerdo de paz que no sea la rendición total de toda Ucrania. Con respecto al complejo nuclear de Zaporizhia, se reportó que un vehículo propiedad de las Naciones Unidas
de la Agencia Internacional de Energía Atómica fue impactado por un dron que destruyó la parte trasera del vehículo. Debido a que el vehículo tenía un blindaje resistente a varios calibres de bala, los 2 inspectores dentro del vehículo no resultaron heridos. Inmediatamente el presidente Zelensky acusó a los rusos por este incidente. Este vehículo no andaba solo, era parte de un convoy que se dirigía para inspeccionar el complejo nuclear de Zaporizhia. El presidente Zelensky se rehusó a un alto el fuego durante las Navidades. Y en el Medio Oriente tenemos a Israel, que estará continuando con su operación militar en Siria, en el Líbano y en la Franja de Gaza. Así que tendremos guerra y más derramamiento de sangre durante todo el periodo navideño. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.